Pues bienvenidos una vez más, escuchas a una emisión más de Plataforma Podcast. En esta ocasión, como siempre, nos acompaña Lalo, el otro host del programa, y yo, Beto. Quiero ceder la palabra a Lalo para que presente al invitado. Él lo conoce un poquito más que yo. Yo llevo una hora de conocerlo, y mucho, yo creo. Entonces preferiría que Lalo lo hiciera. Vale. Pues el invitado que tenemos hoy es Guillermo Fromo Reyes. Bueno, yo lo conozco desde hace muchos años. Empezamos a conocernos. Iba yo creo en segundo de secundaria, en una clase de inglés. Y pues Fromo desde siempre ha sido un personaje muy peculiar. Y bueno, desde el principio considero que es quizás la persona más culta que conocí desde ese momento. Me sorprendió mucho que desde muy joven tiene mucho conocimiento de una variedad de temas. Bueno, a él, que es justo el tema que vamos a hablar hoy, le encanta la historia. Siempre le ha encantado la historia. Pero él estudió economía y de hecho, curiosamente, fuimos juntos en la secundaria, fuimos juntos en la prepa, en la misma escuela y también fuimos juntos en la misma universidad porque él también estudió en la UNAM. Así que bueno, pues quiero que nos platiques, Fromo, cuál fue el tema que escogiste. Bueno, también decir que yo le pregunté a Fromo que cuál era el tema que quería tratar. Sabía que a él le gusta mucho la economía y la historia. Pero el tema que me comentaste fue la historia como creencia. Así que quiero que nos platiques por qué escogiste este tema y a qué es a lo que te referías con la historia como creencia. Primero yo creo que un hola no estaría de más porque está bien acelerado este vato. Y si quieres decir algo más que faltó en tu presentación, adelante. No, pues creo que dentro de todo estuvo bastante completa, sí. Quisiera agradecerles aquí la invitación. Siempre es interesante participar en este tipo de proyectos. Es importante romper así el oligopolio comunicativo. Pero pues bueno, sí, como dije, Lalo ya se encargó de dar muy bien mis pormenores, al menos los que importaría saber. Y pues bueno, yo elegí el tema de la historia como relato, como creencia, muchas veces personal. Pues bien, no, Lalo no miente cuando dice que uno de los temas que más me han gustado, pues desde que me acuerdo, es la historia. Pero pues llegó un momento en que me dije, bueno, hombre, ¿de qué te vas a ver? ¿De qué te va a servir o le va a servir a alguien en algún momento conocer tantos detallitos así, sobre todo de un solo lugar en un tiempo que hace muchísimo que pasó, ¿no? Sí. Y bueno, en eso creo que sí me echó bastante la mano la economía, porque sí me creo que me enseñó bastante, pues, cómo es que tantos de los hechos que, pues, muchas veces se considera muy carlailianamente, pues, hechos de una sola persona, pues, no son en realidad sino productos de muchísimas circunstancias, ¿no? Pero más importante que eso todavía es cómo se pretende ocultar toda esa complejidad en muchos casos, o si no se oculta, se olvida, pues tras un manto bueno, en muchos casos heroísmo, de una nobleza intrínseca a algún sector o persona, ¿no? Estos discursos usualmente son hechos varios años después de sucedido, pues, el acontecimiento que les dio lugar, y pues usualmente van encaminados a justificar el ejercicio de algún poder, independientemente de qué tan benévolamente se ejerza. Pero sí, eso es lo que quiero tratar hoy. Cómo la historia se utiliza como discurso, sobre todo justificativo, no solo para cuestiones políticas, sino también personales incluso. Cierto. Muchas veces la historia se traduce en frases que el ser humano repite nada más con tal de legitimar su propio discurso, ¿no? Uh-huh. Sí, de repente, algo curioso que me di cuenta es que cuando uno lee algo, sobre todo cuando uno lee algo por primera vez, dice, caray, hombre, qué lógico, qué razón tiene este sujeto. Ajá. Pero precisamente es casi un ejercicio medio esquizofrénico, primero escribir y en ocasiones incluso leer, ¿no? Porque uno entonces solo toma una visión y como no tiene ninguna otra visión le parece tan buena, Sí, claro. que pues no le parece necesario tomar otra, ¿no? Ese es mi truco, bien. No leo nada, güey. Eso es maravilloso, porque hay eso que dice, entre menos leas, más daño te va a hacer lo que leas. Así que si no lees nada, no hay problema. No, pero eso es cierto. Sí, creo que lo que dices es especialmente cierto para lectores primerizos. Sí, primerizos y poco experimentados. Y pues yo creo que por eso
las prepas públicas a veces son lugares de radicalización. Bueno, también tiene mucho que ver cuando uno es joven, todo le parece Bueno, fantástico. las prepas Sí. de cualquier tipo. O sea, yo creo que... Todas. Sí, todas. Sí. Yo creo que en general, pues, uno cuando lee sus primeros textos, en especial, pues, de filosofía o de ciencias sociales, pues sí, por lo general... Hay que trabajar mucho para ir quitándose esa visión unidimensional que llega de leer algo bien expuesto, como dices. Híjoles, no quiero meterme personal, voy a hacer un comentario que me tocó vivir. Cuando yo estaba en la prepa, yo vengo de una prepa que únicamente se enfocaba en físico-matemático, en la rama físico-matemático. Ujú. Entonces, era muy raro que te dieran clases. Y teníamos una clase de historia de una maestra que fue muy grillera, muy arribista, muy combativa. Sí. Ujú. Y me encantaba su clase porque precisamente nos dio toda la teoría y toda la historia de que hubo en México, en México moderno, y cómo se reprimía todo este tipo de levantamientos. Pero al mismo tiempo ella era muy autocrítica de lo que ella hizo de joven y de lo que vivió, y así que nos decía, lean esto, pero piensen que ocurrió esto y por qué ocurrió. O sea, como que ella ya tenía esa idea de que era joven. Sí, Sí, fui joven. Sí, yo igual, por ejemplo, cuando... Sí, yo todavía soy joven y muchas veces ya me he dicho, era joven, ingenuo. Sí, claro. Pues yo igual, cuando tuve la oportunidad de dar durante unos meses una clase ahí en la UNAM, fue filosofía política clásica, igual pues una de las primeras cosas que le dije a los chavos era así como, lo más importante de todo ahorita es como que no se casen con ninguna idea, Ujú. porque... y de hecho les mandé a ver un video que también les recomiendo a cualquier persona en la audiencia que lo vea. Me parece que es bueno, el autor es Jonathan Haidt, es una TED Talk y está con subtítulos en español y el tema es sobre la moralidad y sobre cómo los diferentes ejes morales de las personas determinan su ideología, ¿no? ¿Hyde así como Mr. Hyde? ¿O? Haidt, H-A-I-D-T. Ah, bien, Pero- eso sí está. O sea, por lo que se me hizo muy buena esa lectura es porque dice justamente que muchas veces no pensamos diferente porque, o sea, simplemente porque uno sea tonto y el otro sea inteligente o porque uno sepa la verdad y el otro no, sino porque es por valores. ¿Sí, O un sea, sistema educativo? sí, se basa, o sea, en nuestros valores se basa mucho de la forma en la que vemos el mundo y que básicamente ambas partes de casi cualquier debate tienen algo de cierto y que la imposibilidad de ver como esa parte cierta es más por tus valores que por cualquier estupidez de la persona con la que estás hablando o de ti. Sí, creo que eso, ¿cómo le llaman? El sesgo de... ¿Sesgo cognitivo? No, no tiene... ¿De confirmación? Ese Sí. mismo. Ah, ya. Es como que crees algo y en vez de o sea, y en vez de ver objetivamente, a ver, puedo ver cualquier cosa y Buscas si, a alguien, y si lo cualquier reafirma. cosa, sí, si Cualquier cosa que llegue a tu conocimiento vas a tomar de ello únicamente lo que reafirma tu creencia. Así es. Órale. Y sí, sí es muy, yo digo que es un gran peligro es algo que los sesgos con todo y que es casi imposible decir que tú no lo tienes porque yo creo que todos los tenemos. Pero mínimo yo creo que el hecho de ser totalmente conscientes de que existen y del rol tan importante que juegan es el mínimo el primer paso para batallarlos. Yo creo que ahorita quien quiera que está teniendo Sí. problemas de identidad en sus ideas, creo que fácilmente tiene que voltear a ver ahorita lo que está ocurriendo en todo el mundo y darse cuenta de que ningún discurso sustentado o sea, sí entiendo a lo que me refiero, ¿no? Que, o sea, que no hay hay una constante en que no hay una constante en las batallas que están ocurriendo ahorita en el Sí. mundo. Sí, creo que te refieres a que no hay realmente ningún discurso, ninguna doctrina, ningún sistema de creencias que sea capaz de abarcar perfectamente el de otra persona. Claro, O por lo menos ajá. de nadie que se haya puesto a pensar demasiado, ¿no? Por ejemplo, a mí me encanta el asunto del culto católico, el rito católico. Cuando la gente me pregunta, digo, pues sí, soy católico, pero pues realmente estoy bastante seguro que varias de mis creencias pues, espirituales estarían en franco conflicto pues, con la liturgia propiamente católica, ¿no? Okay. Aunque sí. me gustan realmente muchísimos de los elementos que retoma. Sí, yo creo que es una cuestión distinta verlo como una cultura que verlo como un sistema de creencias, ¿no? Ah, O sea, y en ese sentido, por ejemplo, yo conozco algunos autores que son ahora sí que pro capitalismo o liberales clásicos, pero que tienen arte soviético en su casa
y por ejemplo puede que tengas mucha atracción por la cultura soviética porque te interesa ver qué es lo que pasó en el mundo cuando hubo un comunismo, cosa que yo diría a mí me interesa la cultura soviética, me gustó mucho la serie de Chernobyl, etcétera, pero pues o sea, a lo que voy es, hay cuestiones de la cultura soviética o incluso, bueno, no voy a decir eso. Son personas muy explosivas. Sí, me puedo imaginarlo. Sí. Pero justamente, aprovechando para retomar lo que decíamos antes, y porque quiero hacer un maravilloso chiste, Venga, pues sí, ¿no? Hay que, bueno, es pero muy importante, por eso insisto, pues voltear a ver y saber que nosotros estamos consciente o inconscientemente bajo el influjo de un sesgo, ¿no? Y Sí. como decía G.I. Joe, saber es la mitad de la batalla. Knowing is half the fight. Sí, claro. El chiste ha concluido. Ya lo dimos cuenta. Sí, estuvo bien, güey. Sí, de hecho, Pero no me tocó yo. es curioso también Yo como nunca tuve, esos pero sesgos, o por ejemplo esta visión de... reconocí la frase. Es esta visión de, como dices, saber es la mitad de la batalla, ¿no? Yo ahorita estaba leyendo un libro que se llama Cómo tener conversaciones imposibles, que es de un autor que se llama Lindsay y otro Bogosian, pero que hablan justo de que, aunque uno creería que decirle hechos científicos a la otra persona es una buena forma de tener una discusión, como por ejemplo decir, no, pues en tal año se mataron a tales personas y por lo tanto no tienes la razón, etcétera. Dices, eso causa lo contrario a lo que crees que va a causar en la otra persona. Y dice, de hecho, en una discusión, si realmente quieres cambiar la forma de pensar de la otra persona, nunca debes de decirle hechos o cosas que tú consideres que son hechos. Lo que tienes que hacer es cuestionar lo que él piensa. O sea, dice, para cambiar la forma de pensar de alguien más, o sea, es mucho más efectivo poner en duda de forma inteligente lo que él piensa, o sea, poner en duda la congruencia de su cosmovisión, de lo que es efectivo decirle tu visión del mundo, ¿no? Dice de hecho que una de las mayores problemas que tiene la gente cuando discute es tratar de ser el mensajero de una verdad. Y dice, o sea, nadie nunca, es muy, muy difícil que alguien nada más concuerde contigo porque tratas de ser el mensajero de tu verdad. Es más efectivo poner en duda su propia realidad. Ok, y con eso, creo que se llama, ¿eso no lo trataban los antiguos filósofos como mayéutica? Sí, de hecho, ellos hablan mucho de Sócrates. Ajá. Sí, Ok. o sea, el método socrático es un método de cuestionamiento Sí, del preguntas conocimiento ajeno. y Aunque bueno, a respuestas mí siempre me esencialmente. pareció muy ¿Simple? fabricado. Ok. O sea, en el caso de Platón, o sea, cuando leo La República y eso, a mí me parece que como le hace una pregunta y siempre contestan lo que tendría que contestar para que haga el punto que quiera hacer, que es como de, obviamente no, hay miles de formas de ponerlo. Está demasiado bien colocada la respuesta. La respuesta es perfectamente mala para ilustrar un punto sobre ella. Exacto. Sí. Era un escritor al final del día, güey. Y bueno, también le preguntaba a gente pues muy sencilla, ¿no? Tampoco es del todo increíble que sí fueran así como de, no, así es. Puede ser, era un tiempo más sencillo, la Grecia clásica. Quizás Era otra sencillo. Grecia, era otro mundo, era otra época. Sí. Sí. Así Bueno, es. retomando el hilo conductual desde el principio. Ahí pues, creo que fue un importante preámbulo a tomar, pues porque nos recuerda los riesgos de tomar una simpatía histórica demasiado marcada, ¿no? Volviendo sobre sí. nuestro asunto de la historia. Pues que les gusta, justamente comentábamos el caso de José Vasconcelos, ¿no? Por ejemplo, el discurso ideológico que cimentó, de nuevo, odio repetir las palabras, pero desde el punto ideológico, el poder pues de la nueva camarilla, pues fue el hecho de que sí, señor, nosotros somos mestizos y por eso nosotros representamos a todos los sectores de la población mexicana y podemos ya olvidarnos que aquí pasaron cosas malas porque de aquí nada malo va a pasar otra vez ni pasó jamás, así que olvídense de todo lo que creen ustedes que son, porque tú eres lo que yo creo, por lo que yo te estoy diciendo que eres, porque además te estoy incluyendo en mí. Creo que eso fue una clave de su éxito como discurso. Sí. Incluía, no excluía como se habían manejado hasta entonces muchísimos discursos, sobre todo en una sociedad estamentalizada como era la del México del siglo XIX
y bueno, básicamente de todo el Sí. México anterior. Y a mí, por ejemplo, a mí eso me interesa también lo contrario, ¿no? Dejando claro que creo que estamos de acuerdo aquí que lo que hay en el problema con eso, o sea, ya sería otro tema decir cuál es mejor, como qué narrativa es mejor. no. Quizás Bueno. puede haber muchas narrativas y podríamos tener una conversación de cuál le conviene más a México, cuál es mejor, pero digamos el problema que tenemos aquí en este momento es que hay una simplificación inherente como hacer eso, ¿no? O sea, decir esta es la historia y por lo tanto vamos a actuar así, ¿no? Y por ejemplo, yo veo del contrario, como por ejemplo lo que estábamos comentando es de la carta que pidió López Obrador a el rey de España. Ese es el tema que quería llegar. Maldita sea, ya lo- No, pero te la contamos a ti. Pero que, digamos, también tiene como esta cuestión de ustedes llegaron y nos conquistaron, ¿no? Hicieron No algo... es palabra clave. Sí, hicieron algo terrible, exacto. Nos es palabra clave. Y digo, yo también quiero que nos des tus comentarios de qué piensas, por ejemplo, en el sentido de que, pues, o sea, es muy dudoso decir que puedas hablar de un nos considerando que, pues, eres mestizo. O sea, y también algo que es importante, pues, que la historia fue mucho más compleja que eso, ¿no? O sea, sabemos muy bien que tal vez los principales artífices del derrocamiento del Imperio Azteca, pues fueron Los tlaxcaltecas. Fueron Bueno, nuestras- sí, montones sí, de pueblos, o sea. Y también, o sea, lo cual tenía sentido porque había habido una subyugación histórica durante algunos cientos de años por parte de aquel imperio sobre los demás. Bueno, creo que no llegaba a cientos, pero eso Ok. es circunstancial. Sí. Pues sí, creo que volvemos al asunto de tomar una simplificación, ¿verdad? Porque, bueno, es muchísimo más fácil rastrear ancestría, pues, a un montón de gente que sabes que existieron y que tiene la conveniencia de vivir en el mismo lugar, que vivía en el mismo lugar en el que ahora vives tú. Así que, ergo, es natural pensar que de algún modo estás relacionado con ellos, Sí, eso ¿no? tiene que ver lo del Y territorio. bueno, de ahí a realmente decir, bueno, si mi abuela provenía de tal región, pero hablaba tal lengua, entonces podemos suponer que realmente no provenía de ahí, sino que venía de otra, entonces, pero esa región no tenía realmente este tipo de contacto, entonces mi relación con el Imperio Mexica como descendiente de la señora tal, pues no, ¿quién diablos hace eso? No, nadie. Qué pérdida de tiempo, por Dios. Sí, claro. Entonces, pues, es realmente no solo es más conveniente, no solo es más fácil, sino que políticamente es siempre mucho más agradable Redituable. sentirte Sí, parte, sí. bueno, sí, redituable, desde Redituable, luego, sí, pero redituable. a nivel individual Sí, ahora, claro. pues uno siempre se siente maravilloso cuando está incluido en algún colectivo, Sí, es lo incluso común. si es de un colectivo que ha sido oprimido o vencido, ¿no? Sí, y por ejemplo, yo lo que creo que contestaría esa parte, que yo tal vez tampoco estaría tan opuesto a ello. O sea, lo que contestarían muchos esta simplificación de decir, bueno, pues nosotros nos identificamos con el pueblo mexica, ¿no? Que también dicen que pues México tal vez tiene una tendencia a que muchas personas de la clase alta prefieren siempre identificarse con España que con México. Yo que leía- A mí eso también es algo que digo en lo personal y digamos para mostrar que tal vez no es por una cuestión de sesgo político, de que no, deberíamos de identificarnos con los españoles porque yo No, prefiero y ese Europa. clásico de, no, sí, es que no podemos identificarnos con los ganadores, y por eso no hacemos nada y la selección no gana partidos. Sí, exacto. Es que como tenemos la opción de identificarnos con los perdedores o con los ganadores y como nos identificamos con los mexicas, de ahí la psicología colectiva mexicana, ¿no? Digo, tampoco me gusta eso, porque siento, pues sí, que ambas son simplificaciones. O sea, pienso que, digamos, somos producto de ambas, ¿no? Sí, Es eso como lo más, Y quizás hasta de más. moderado decir. O sea, yo creo que mucha gente, incluso de las costas del mismo México, no solamente la mezcla de mexicanos, bueno, perdón, claro. horror, de indígenas, Fue Sí. un poco general. De originarios americanos. originarios americanos y Ajá. de europeos. Sí. También hay gente que es descendiente de africanos. O de asiáticos. O de asiáticos, sobre todo de la costa del lado de la izquierda, o sea, del oeste, son de asiáticos. Del lado del este, más pegados hacia el Golfo, la gente que traían de esclavitud desde mismo África. Sí, efectivamente. Pues, de hecho, como dato curioso, en algún momento del año pasado vino el emperador del Japón a ver a sus súbditos en diáspora en la ciudad de Oaxaca, ¿no? Ah, ¿sí? Sí. ¿Cómo? Ah, no me sabía esa. Sí, tampoco. vino aquí, lo pasaron por la catedral y fueron
bueno, sus compatriotas que viven ahí, porque hay bastante población japonesa ¿En Oaxaca? En Oaxaca y Chiapas. Oh, no sabía. Entonces, pues imagínense cómo se sentían los japoneses, ¿no? Yo creo que ellos mismos tampoco han querido olvidar, pues, que sus ancestros eran de Japón y seguramente fueron y le hicieron caravanas y le hablaron en japonés, que seguramente estoy hablando muy atrevidamente, pero yo creo que también se enseña en casas y demás. Ya saben, son una población en tierra extraña también suele a reforzar ese tipo de discursos Sí. para, Claro, para preservar sí. lo que ellos Mucho consideran su y mucho de los identidad. asiáticos, precisamente, ¿no? Ujú. Yo con una cuestión que tengo problema es... esto lo encuentro en muchos lados en los debates políticos, ¿no? Es como... la gente te muestra evidencia que hay más pecados, digamos, del otro lado de lo que están haciendo. Digamos, si ellos son de izquierda, los identifican en la derecha y te dicen, y por lo tanto debemos de también sobrereactuar de nuestra parte, ¿no? Sí, Y yo siempre pienso que, bueno, ¿y qué tal si mejor tratamos de juntar a la mayor cantidad de gente en un pensamiento razonable y moderado, ¿no? Moderado. Entonces, en ese sentido, por ejemplo, identifico que la gente de izquierda, o bueno, la gente que... Yo creo que esta cuestión de pues, identificar con los mexicas, digamos, como viene desde el mismo López Obrador, pues es un discurso que ha tendido más a la izquierda y por lo general se considera que el discurso de identificarte con los españoles, pues es algo que pues suelen atribuir Y más de a la nuevo, derecha, creo ¿no? que También está simplificando, creo, ahí. Sí, justamente es lo que iba a Sí, decir, sí, para sí. evitar sonar justo como la gente que intentamos probar que se equivoca, pues sí, estamos utilizando términos pues que son Ajá. fáciles, Sí. más fáciles de sí, usar, ¿no? son términos maleta, como le decimos. O sea, No sí. sirven realmente Mira, de como... aquí vienen. Bueno, digamos, independientemente de la izquierda o la derecha, la gente que piensa que identificarse con los indígenas, digamos, y la gente que piensa identificarse con Europa. Y muchas veces la gente que piensa que es mejor identificarse con Europa es porque piensa que en México pecamos de identificarnos con el otro lado, ¿no? Y Ajá. viceversa. La gente que se identifica con la parte indígena piensa que los mexicanos pecamos de querernos identificar con la parte europea. Y yo pienso que hay algo de razón, o sea, en ambas partes, en el sentido de que pues ambos pueden tener sus propias consecuencias, tanto positivas como negativas, ¿no? Ok. Depende de tu ideología. Pero en ese sentido, pues yo justo sería como de la idea de que debería de generarse una visión más moderada. Más o sea, sintética. no pensar que como el otro lado se sobrepasa en cierto sentido, entonces para poner la balanza correcta ahora nosotros nos vamos a ir hasta el otro lado. Ciertamente, ahora me hiciste pensar en una cuestión también muy importante. Pues como dijimos son términos maleta, ¿verdad? Pero algo tienen de Sí, utilidad, hay ¿no? algo ahí. Incluso Sí. algo de verdad. Por ejemplo, yo me ponía a pensar, ¿por qué, por ejemplo, en otro país como Colombia o el Ecuador, pues prácticamente, bueno, más bien como Venezuela, el Ecuador es un caso muy, muy especial, como el Perú, así que vayámonos con Ujú. esos dos países que están al norte de Sudamérica, Venezuela y Colombia, donde pues casi no se escucha de un discurso indígena, ¿no? Ujú. Entonces preguntemos, ¿por qué? Si había también una población indígena que también tenía sus modos de vida, etcétera, ¿por qué en México tienen tanta resonancia? Porque en otros sitios no. Bueno, yo digo que dando una respuesta de lo que yo creo que eso podría ser, y creo que también tiene que ver con el texto que leímos también un poco para prepararnos, que es el de Orbe Indiano, Ujú. pues yo creo que tal vez en Perú y en México son los más fuertes, porque de hecho Ujú. las culturas que estaban aquí eran las más fuertes, y tal vez es de la misma razón por la cual en Estados Unidos no hay un sentimiento nativo americano considerablemente poderoso. Es porque aquí sí tenemos la noción de que llegaron y destruyeron una cultura viva y con una tradición amplia y con una cosmovisión Es la interesante. Lo tangible de los hechos. O sea, podemos caminar y encontrar las pruebas de que aquí estuvieron y que venimos de ellos. Y todo lo que Ujú. leamos entendemos que somos parte de. Sí, efectivamente, Ajá. son vestigios mucho más tangibles, ¿verdad? Pero ahora, volviendo de ahí a cómo esa visión, esa cercanía con el mundo pretérito, pues tuvo un impacto político, ¿no? Ujú. Justamente en el libro de Orbe Indiano de David Bending nos dice cómo
se ejerció una expropiación de ese pasado por parte de sectores cuyo lazo con él era realmente bastante tenue, ¿no? Pero que, exacto, el discurso, de hecho, Luis Villoro tiene un libro fantástico que es El proceso ideológico de la revolución de independencia, cuesta 70 pesotes en el fondo y es una chulada, yo lo recomiendo ampliamente. Muchas veces he llegado a escuchar que dicen, no, pues no, la independencia no tenía un discurso fuerte, porque no, todos sabemos que ellos no eran los descendientes de los príncipes allí de la náhuac. Sí. Pues no, evidente, y ellos lo sabían. Estoy bastante seguro que ellos también estaban conscientes de ello. No, su lazo con el pasado era otro. Ellos entendían, bueno, necesitamos liberarnos políticamente de la tutela económica de la metrópoli que es España, ¿no? ¿Qué antecedentes tenemos para eso? Bueno, aquí no siempre vivió España, aquí vivían otras personas que no eran realmente, pues, no es de los nuestros, pero lo que tenemos en común con ellos es que vivían sin España. Nosotros queremos vivir sin España, existe un lazo entre nosotros, ¿no? Sí, pero y además una herramienta, digo, ¿no? está eso, ¿no? Es pero eso es como una visión más utilitarista, bueno, como más no, pero o sea, política. Lo más divertido Ajá. viene después. En el Perú, sobre todo, Brading hace la especificación, pero siempre se cuidaron de hacer llamamientos demasiado masivos a las armas a esa población. El discurso criollo siempre se mantuvo más o menos a cierta distancia de la población indígena en sus primeras etapas. En México, ese discurso pues tuvo que hacerse más general debido a las necesidades políticas, sobre todo las necesidades de ejércitos y por ende, si haces extensivo ese llamamiento a la masa, pues sí, en ese caso sí era plenamente oprimida, indígena de México, pues sí iba a haber una respuesta violenta y enorme, como en efecto la hubo. En Perú siempre se cuidaron de ser mucho más calmos, mesurados en el uso, bueno, en el llamamiento a las armas mediante ese discurso político, pero casi era de, pero no mucho que no se lo crean de a de veras, porque si no eso va a conducir a un relajamiento de la disciplina social y va a ser una guerra plenamente racial, bueno, racial económica en este caso realmente, y va a ser un problema. En México pasó y fue una guerra muchísimo más visceral, violenta y larga que en casi cualquier otro sitio del Cono Sur en el que también se libraron batallas. Igual que con la revolución. Sí, efectivamente. Entonces, pues, el mismo discurso que pretendía favorecer los intereses de un sector, pues terminó, pues casi destruyendo su poder. Digamos, aquí también siendo abogado de este otro lado del argumento. Digo, esto sería más como la visión, como dije, práctica o pragmática por la cual estos grupos habrían adoptado ese discurso, o sea, el discurso pro indígena o pro sociedades mesoamericanas. Pero yo creo también tiene que ver con el hecho de que pues los españoles o la gente, los realistas, pues estaban a favor de un régimen español comandado por la corona, etcétera, y las personas que realmente tenían una conexión directa con esa cultura pretérita que eran las sociedades indígenas, pues ahora sí que tenían una relación directa con ella. Y los únicos que tenían una visión holística pues eran las personas que estaban lo suficientemente educados como para conocer en buena medida la parte digamos realista o lo que podría ser el discurso realista de lealtad a la corona, y por el otro lado también tenían la suficiente educación para haber leído a Díaz del Castillo y sí, o sea que entendían su lazo de las Casas y todos los diferentes escritores que pintaron este mundo fantástico que era Mesoamérica. El uso de ese discurso era más que necesario, no había otra opción. Sí, y también a lo que voy es que tiene sentido que hayan sido ellos, más allá de una perspectiva de poder, o sea, también tiene como un sentido lógico que ellas hayan sido las personas que pudieron realizar ese discurso. Y sí, como dices, ya viéndolo desde la parte política, pues ese era el discurso que tenía que ser. No podía ser el discurso... Bueno, en realidad nosotros queremos ser europeos y aquí, pero pues ninguno de ustedes va a pelear por los europeos, entonces pues les damos esto para que piensen que estamos de su lado y vámonos todos a pelear, ¿no? Y digo, también pensemos, ¿qué habría sido si en efecto el discurso hubiese sido netamente europeo, verdad? ¿Por qué no hubiera jalado? Sí, ¿Por qué no hubiera jalado? ¿Por qué aún hoy realmente
nos cae mal quien dice, no, yo soy plenamente europeo, cuando no es europeo. Quedémonos con esa pregunta para hacer el corte y regresando lo respondemos. Pues continuamos, retomaremos la pregunta que se quedó al final del último bloque, que no la puedes repetir. ¿Por qué no era entonces funcional identificar el discurso con la parte europea con la parte europea y por qué probablemente, muy seguramente creo yo, no funcionaría hoy día tampoco como aglutinante? Ok, voy a hablar de actualmente, ¿va? Sí. ¿Por qué no? Sí. No, porque básicamente es como si, como lo mencionaste, el discurso está en nosotros somos, ¿no? Cuando la persona, el interlocutor está diciendo nosotros somos, es para congeniar con ellos y es muy difícil que... vaya, es que siento que sí es fenotípicamente hablando. Pero mucha gente Esa te es una, diría, sí. o sea, muchas veces he escuchado de, no, sí, o sea, somos más europeos, ¿por qué? Porque profesamos una religión, bueno, con todo lo que se mira, quiere que proviene no, mil veces o sea, de en eso Oriente yo y sí todo. creo que en eso... Por lengua, en muchos casos por genotipo, por religión, por costumbres, según... Bueno. Eso es lo que muchas veces se arguye al respecto, ¿no? Estamos mucho más en contacto con nuestra arista europea Ok, que con la otra. Totalmente de no, pero acuerdo. para mí yo estoy muy de acuerdo porque, por ejemplo, si dices, o sea, el mundo como está actualmente, por ejemplo, como son las democracias europeas y así, ¿de dónde viene? O sea, o qué es lo que más directamente se puede trazar como la influencia. Dirías, pues es una influencia occidental, ¿no? O sea, que vino de la reforma que hubo después de la Edad Media y luego del Renacimiento y luego de la Revolución Industrial y luego de las revoluciones democráticas hasta llegar a donde está hoy. O sea, es un fenómeno principalmente europeo. Entonces, en ese sentido, ahorita nos parecemos más en nuestra construcción Política. societal Bueno, sí. y política a España de lo que nos parecemos a Mesoamérica. Digo, no veo a nadie sacando corazones y haciéndolo Bueno, rodar creo que matizándolo un poco. Sí, te fuiste bueno, ya el discurso de ellos son unos salvajes, ¿no? No, pero no me refiero a eso. Digo, o sea, lo digo como un ejemplo de... De que están más presentes las o sea, instituciones europeas que las que existían. nos parecemos más Ajá. Europa de lo que nos... O sea, cualquier cosa que pasa en Europa nos parece menos, ahora sí que sorprendente y ajena a nuestra cultura que sacrificios humanos. O sea, los sacrificios humanos... Bueno, o sea, creo que te refieres también a otras variantes, podemos hablar, mejor dicho, de otras variantes de la cultura. Bueno, ok, náhuatl, no hay bueno. nada, sí, pero no hay nada en la cultura mexica, en la cultura española, perdón, que nos parezca tan ajeno como el sacrificio humano. Ok, ¿O dirías que o sea, no? esa era una parte de tantas que había. No, Yo diría, Pero, por ejemplo, ajá, las además de cruzadas. sacrificar gente, ¿qué más hacían los mexicas? ¿O toda su vida giraba en torno a eso? Pues no. No, Tenían- ya sé, Evidentemente, ya cada sé. para... Sí, o sea, tal vez fue Te voy a decir en algo un qué sí nos poco parecemos. unidimensional. Ajá. te voy a decir en qué sí nos parecemos. Los mexicas tenían una estructura social en que la gente con poder tenía más privilegios que la gente sin poder. Bueno, pero en eso también España, man. O sea, pero justamente a eso quería llegar. Exacto. Esa es de la constante universal. Muchísimas cosas que identificaríamos como propiamente europeas, también tenían un equivalente, porque a Obviamente. fin de cuentas... Somos humanos. Somos Sí, humanos. claro, en eso concuerdo. O sea, totalmente. y efectivamente había señores que regentaban a una masa que explotaba y seguramente esa masa tampoco estaba nada contenta con ellos. Sí, evidentemente. Y eso pues creo que pasa aquí y en Melanesia y en China y en el Kirguistán. Pero creo que a lo que te estabas refiriendo, que es algo que yo también he escuchado, o sea, es como que hasta cierto punto no nos hemos podido desprender de la cultura política mesoamericana, ¿no? No, o sea, me refiero más bien, llegué a llegar a ese punto, las coincidencias. Ah, sí, sin duda. O sea, Y es que realmente, bueno, siempre es un problema hablar de Freud, así que solo lo haré por un piquito. Ah, no, aquí lo aceptamos. O que sea. Así que bueno, yo diría, Si lo hizo Arjona, pero viven tantas cosas de ese mundo, muchas veces inconscientes, muchas instituciones que estoy bastante seguro que identificaríamos como europeas, pero que realmente tienen una raíz incluso africana. Romana. Bueno. Sí, incluso del mundo clásico, que bueno, si cambiáramos muy radicalmente una de ellas, pues algo se sentiría extraño, ¿no? Y a cuento viene a Freud de que se sentiría como un malestar, ¿no? Eso sería una suerte de neurosis. Algo que eres, pero que no aceptas que eres. Y por ende se produce un conflicto interno. Ajá, sí. sí. Así que, bueno, realmente creo que hay muchísimas supervivencias del mundo pretérito
de las cuales no estamos tan conscientes o que permean de una manera bastante profunda instituciones importadas y que las han convertido en lo que son. Necesitaríamos un experto constitucionalista y de prácticas políticas, pero la verdad se me haría difícil que no encontrásemos esos... Sí, digo, o sea, yo creo que... Bueno, teniendo sí hay en cuenta que muchas, son tan presentes, no diría tanto resabios. Quizás había varias simplificaciones en lo que dije, o sea, considerando, por ejemplo, que... o sea... diciendo que cualquier tipo de progreso que asociemos con el mundo moderno va a ser europeo. Pues claro, o sea, desde esa perspectiva, pues cualquier país actual va a parecer más europeo que ninguna otra cosa, porque todos los países Si actuales... ignoramos Japón y Corea, dice. No, pero a lo que voy es Bueno, que... también la computadora... pero la para ellos computadora ese cuando- también es un debate. O sea, para ellos ese también es... O sea, yo creo que en Japón, digo, yo cuando tuve la oportunidad de conocerlo, me pareció como la cultura que yo he visto que mejor ha preservado sus tradiciones no europeas. De todas las culturas no europeas. Porque que no yo los he visto. conquistaron, viejo. Bueno, También habría, más bien el pero que pondría sería qué tanto realmente bueno, no, sí permean los las conquista- instituciones. Sí los conquistaron y de hecho Ah, ok, hace, sí. hace menos, güey. O sea, hubo 8 o 7 años de Bueno, gobierno. o sea, no llegaron y Bueno, sí, no, no es sí, lo mismo, sí ¿no? intentaron O sea, borrar y sí hubo algunos no es lo matones, mismo. pero no fue una catástrofe Sí. demográfica y cultural comparable, realmente. Sí, no, de hecho, o sea, ahí, digamos, con todo lo que se le critica a Estados Unidos, creo que fue una de las cosas, de lo que mejor le ha salido en su historia fue Ese experimento con el Japón. ese experimento con el Japón. Pero Le salió definitivamente, muy, muy bien. precisamente Y de hecho, por ese sí, y experimento, de hecho, los bueno, resultados nada de ese más, experimento. ajá. Ok, tú primero. Sí, diciendo, Wow, tranquilo, Sí. viejo. el hecho de que cuando llegaron allá, le dije, MacArthur, que fue la persona encargada de instaurar la democracia en Japón, le dijeron, no, pues quita al emperador y no sé qué, y él, su Dijo, primera "No". decisión fue, no, el emperador va a Se seguir. queda. El emperador se queda. Fue la Y decisión más entonces sabia. ahí, pues sí, pues sí le ganó a los, a los españoles. Bueno, digamos, o sea, en hacer, o sea, en respetar la cultura del lugar a donde llegó, ¿no? Ah, bueno, en ese sentido el paralelo es muy interesante. Verás, ¿por qué MacArthur respetaría al emperador? Porque el emperador era una figura que ya tradicionalmente tenía un prestigio enorme. No estoy tan seguro de cuáles eran sus funciones gubernativas entonces, porque hoy ya son puramente ceremoniales hasta donde sé. Sí. Pero lo cierto es que ejercía un poder, por lo menos incluso ideológico, Sí. enorme, ¿verdad? Ahora bien, cuando sucedió la conquista de México y en general de casi cada cacicazgo en América, pues también gozaban de bastante prestigio, pero más importante aún, como no era un imperio tan unificado, el imperio era grande, pero igual su estrategia era respetar los cacicazgos locales, pues realmente lo que importaba era controlar a los caciques locales de nueva cuenta. Así que, ok, Moctezuma pues está muerto. Pero no está muerto ni su capitancito que gobierna en Veracruz, ni en Champotón, ni en Chiapas. A esos hay que conservarlos también, porque a fin de cuentas fungen como aglutinantes, como organizadores de la población de ese lugar. Sirven para eso, para que el dominio se ejerza de una manera que no parezca tan ajena. Y en un principio funcionó así un buen tiempo. Muchísimo Sí, tiempo, todo y el tiempo de estoy Cortés. bastante seguro Ajá. que bueno, no diría aristocracia, más bien ese sector poblacional semidirigente o por lo menos intermedio, seguiría teniendo una gran presencia en el México actual, de no ser por la catástrofe demográfica, por las varias enfermedades que sucedieron, ¿no? Sí. Pero muchos de Y- los sectores dirigentes pues perecieron, ni siquiera porque los quisieran matar. Y por el cambio de prioridades de la corona, después de que ya tenían todas Sí, cuando hubo la virrey- transición a los borbónicos. Ajá, o sea, Bueno, para entonces ya... Bueno, eso fue varios... Varios varios siglos siglos después. siglos después. Sí, Sí. no, me refería más bien cuando deciden que Cortés ya no comande todas estas tierras y todo el respeto que él podía tener acerca de todos estos caciques se fuera a la chingada. Bueno, no tanto así, incluso los administradores que vinieron después. Miren, la relación corona y conquistadores es muy, muy curiosa, ¿verdad? Yo la entiendo como la del perro que caza una liebre y luego su dueño se la arrebata de los dientes. Una constante en casi todos los textos que escriben conquistadores o descendientes de conquistadores es la supuesta injusticia con que los reyes y los administradores los han tratado y que Ujú. ellos deberían tener mucho más porque hicieron el trabajo sucio. Ujú. ¿Y crees que hay algo de cierto? Mira, personalmente, muy personalmente, y aquí estoy absolutamente sesgado, pues sus figuras me caen mal. Me da gusto que al final de cuentas dijeran, mira, ese es tu lugar, tarado.
Puede ser. Bueno, Pero bueno, ¿a poco te cae mucho mejor la corona española? Ciertamente que no. Sus funcionarios eran bastante menos presenciales y ejercían la presión sobre los, ya fuera sobre los caciques o sobre los señores españoles que tomaron los lugares de los caciques donde ya no había caciques. Bueno, donde murieron. ajá. Entonces, pues esa es la relación que se va fungiendo, ¿no? Este cuate hizo el trabajo, ok, pero ahora su labor como mi súbdito es permitir Claro. que yo usufructúe el producto de ese trabajo. No, y además, bueno, Y la historia colonial Sí, es digo, prácticamente natural. un conflicto en distintos niveles de ese... Perdón, es una expresión de ese conflicto en distintos niveles, así es. hasta llegar a la independencia. Que es precisamente. Ujú, precisamente eso fue ya un punto insostenible. Ahora, retomando tu pregunta, estuve pensando ahorita en la respuesta. O sea, yo creo que es más fácil para cualquier persona, y sobre todo a la persona que se siente reprimida, Ujú. identificarse con el reprimido anteriormente. ¿Con el reprimido anteriormente o con el opresor anterior? No, con el No, reprimido o sea, la anteriormente. persona Ah, reprimida sí, ya se comprendo. siente identificado con el el, reprimido sí. y el opresor actual se siente identificado con el opresor del pasado, aunque forme parte ahora de los reprimidos, o viceversa, que el opresor actual se siente identificado con los que considera reprimidos. De ahí, por ejemplo, Es viene- Verga, güey. ¿Cómo López Obrador? No es cierto. O Es sea, así, no en güey. el sentido de decir que es opresor, pero sí en el sentido de decir que pues claramente él es clase política y Dirigente. Y dirigente. Claro, Ajá. no hay ninguna forma en la que su estatus sea el reprimido, güey. Pues bueno, sí, es muy difícil. Eso. Digo, hoy por hoy, claramente, no. No. pero- O sea, no hay forma. O sea, ahorita podría irme con todo un montón de noticias acerca de él y su familia, pero no tiene punto. O sea, estamos hablando de exactamente es eso. O sea, no necesariamente que el represor se sienta representado con el representador anterior. Ya se lo no estarías con el tan- represor, Con ¿no? el opresor anterior. Ah, Ah, sí, con el Ajá. opresor anterior. Pero sí, el reprimido Ujú. sí se siente identificado con el reprimido. Entonces, cuando el discurso es somos el pueblo, somos los herederos del pueblo reprimido, y seguimos siendo reprimidos, nada ha cambiado. Sí, Es digo, más, yo el a otro un día nivel- que ajá. estaba frente a Palacio Nacional y decía, pues algo así como de 500 años de conquista no han acabado. Así como, y sí pensé como, ¿en qué sentido? O sea, ¿quién está jugando ahora Bueno, ese creo rol? que ese discurso suele manejarse en el hecho de Ajá. dependencia económica, no tanto, pero por supuesto Sí, que seguramente sí, sí. le ponen de ese ingrediente socio-racial, ¿no? Entiendo Sí, claro. pero la dependencia económica, ¿cómo va a ser decir que los oligarcas actualmente son los españoles? O sea, Bueno, por ejemplo, Bueno, pero- a menos muchos... que hablemos de bancos. Sí, digo, o sea, y además, o sea, esto puede ser como Precisamente. algo un poco controversial, pero si te vas a que es la subyugación económica de ciertos grupos, pues entonces eso no lleva 500 años, eso lleva 10,000. Lleva la existencia No, del pero humano. Igual, de todos modos, creo que aquí todos podemos convenir en que, de nuevo, funciona como un factor aglutinante. Claro. Sí, porque oprime económicamente, Es la ¿es esto? historia como creencia. Exacto, precisamente. Y podemos ver lo viva que está. Y estoy Sí, bastante exacto. seguro que nosotros en algún momento hemos caído en el juego. Claro, aunque sí, esperemos sí. ya no hacerlo, porque... Sí, bueno, es como Porque ya lo que, sabemos, es como ya lo que hicimos la decíamos mitad de de la los batalla. sesgos. O sea, esta cuestión de la historia como creencia es, digamos, lo mismo de los sesgos de, ok, quizás nunca vas a poder desprenderte totalmente de eso porque tu forma de ver el mundo, ya que no puedes, obviamente, tener toda su complejidad, es simplificar. Y pues simplificando a veces es hacer esto que pues es un poco dañino para el razonamiento público, ¿no? Yo les traigo una pregunta a colación. ¿Cómo hacemos que esos sesgos desaparezcan? Oye. Entonces, Esa sería una buena Sería pregunta. precisamente el colofón de todo esto, ¿no? Ajá. Vemos el problema, ¿cómo solucionamos el problema? sí, siempre hay que llegar a eso. Bueno, la primera es haciendo la mayor publicidad posible en que existe, que es lo mismo que yo haría también con todos los sesgos cognitivos. O sea, que hay gente que no sabe que, a ver, o sea, es muy difícil saber y por eso cuando uno es adolescente, pues no conoce eso y siempre se va por lo general por la primera buena idea que tengas, porque hay muchas buenas ideas y mucha gente más inteligente que uno, pero ya que uno va adquiriendo, ahora sí que va viendo los gajes del oficio de lo que es pensar, pues se da cuenta, sí, el oficio de pensar. el oficio de pensar, se va dando cuenta de pues, los muchos baches y los muchos hoyos y No, bueno, y eso trincheras. solo en el etcétera. oficio de pensar. Ahora imagínate en el oficio de gobernar, de actuar. Uf, sí, Claro. sí, Es que es una complejidad enorme. Yo digo todo. que todo el oficio de gobernar ya está escrito, güey. Ya está escrito qué se debe hacer y precisamente es lo que no se hace para poder utilizar ese discurso cuando les es necesario. Pues sí, o sea, eso concuerdo en el sentido de que muchas veces, Porque- o sea, los intereses políticos van en contra de, ahora sí que lo que
la gente que piensa podría pensar que es más racional. Porque él dijo publicitar que hay el sesgo, publicitar cuál Ajá. es lo que estamos haciendo mal Ujú. para que la gente se diera cuenta. Eso básicamente es conocimiento. Exacto. Dar a conocer el conocimiento, de compartir el conocimiento con todas las personas y darse cuenta, no soy enteramente indígena, no soy enteramente español, no soy Sí. enteramente africano, ¿sabes? Soy mexicano, que es la mezcla de todo este pedo. Ujú. Sí. Ajá, entonces Híjole, sería compartir ese conocimiento. Y si tienes una institución encargada de compartir conocimiento, ¿por qué no funciona? Ahora bien, traes a la mesa una cuestión que me parece muy importante, muy Sí, bueno, importante. sí, esto es, bueno, a ver, Dale, dilo, porque yo tengo déjale una buena invitado, forma, viejo. sí, tengo una buena forma de Una buena sugerencia. reflexionar sobre eso, pero adelante. Pensemos que efectivamente, imaginemos que se sacan un discurso aglutinante, maravilloso, perfecto. Todos aceptamos la posibilidad de que tengamos una raíz en cada continente, ¿no? Ajá. Aceptamos o el discurso acepta la pluralidad. Ajá. Se superan gajes políticos y se diseña un discurso diseñado para todo poblador de México. Lumpen. Ahora ¿Qué pensemos. es lo que trató de hacer Vasconcelos hasta cierto punto? Ok, sí, lo que se ha intentado varias veces, creo. Pero entonces pensemos, ¿quién no querría ser parte de ese discurso? ¿Cuántos están realmente tan aferrados a yo soy indígena o yo soy español que no pienso aceptar eso? Eso dices tú que es mexicano, pero entonces no lo acepto. Yo he visto gente. Pues varia. Hay muchísima gente y de ambos lados. Ujú. Pues cualquier persona que quiera, o sea, cualquier persona que quiera tener un estatus, ya sea de opresor o de víctima, especialmente poderoso. O sea, cualquier persona que se quiera beneficiar políticamente de su estatus identitario. Precisamente, y en muchos Ajá. casos veo que es incluso, esa identidad se refleja incluso en ciertas, no cosmovisiones, pero ya me entiendes, en ciertas Sí. visiones políticas. Sí. Por ejemplo, en muchas marchas de estas marchas anti-AMLO que ha habido, sí, por ejemplo, me ha tocado ver así como de... Bueno, no me ha tocado ver, estoy mintiendo, la verdad. Yo pienso bastante que Ajá. ellos expresamente con esa acción dicen, no quiero ser parte de este proyecto de nación, Ajá. no quiero. Ajá. Sí, sin duda. Y Ajá. ciertamente, dentro de los intereses económicos que los separan del régimen actual, deben existir también ciertos resabios ideológicos de la clase de la que hemos estado discutiendo. Sí. Gente que efectivamente, pues siente que el México actual, pues debe ser algo totalmente desvinculado de su pasado. En cierta medida es una idea utópica, ¿no? Es el ideal del liberalismo que dice, no importa Sí. quién eres ni de dónde vengas. El humanismo y el liberalismo. Pero por otro lado, también cuánta de esa gente que piensa Sí, eso pero se va por ese... yo ahí por sí esa veo una parte del diferencia. racionamiento. Ahí sí veo una diferencia en el sentido de que, por ejemplo, tú dices, no los he visto decirlo, pero lo intuyo. Y yo también, por lo que, digamos, atacaría en ese sentido menos a estos grupos. O sea, yo creo que estos grupos que obviamente mucho de lo que hacen es por intereses económicos, y qué casualidad, Todo. qué casualidad que siendo AMLO un gobierno, o bueno, el gobierno de AMLO un gobierno que se expresa abiertamente como antiélite y pro popular, qué casualidad que la gente de estratos altos sea la más enojada. Digo, eso lo entiendo, ¿no? O sea, sí puedes ver que hay razones políticas políticas y económicas por las cuales estas personas estarían siguiendo este camino, pero por ejemplo, ellos no los veo diciendo somos Europa. O sea, sí los veo, o sea, como que, o sea, eso sí me enseña un poquito cómo ya se ha decantado a este lado, porque la gente que quiere ser neutral es la que es acusada De ser europeos. de estar siendo político, pero al final su política es ser neutral. Ajá. O sea, su política es hay que ser mexicanos. O sea, su política es no querer que se exageren las victimizaciones. Voy. Y Suele ser la neutral. creo que es difícil. O sea, creo que es diferente no querer que se o sea, que se realcen las victimizaciones a querer ser opresor. O sea, al final, alguien que quisiera ser neutral querría que la victimización no tuviera tanta importancia. Totalmente de acuerdo. Ujú. Y en cambio, alguien opresor querría reafirmar el estatus de las víctimas como víctimas y querría colgarse de eso. No, o sea, creo Sí, que o sea, mucho... ok. No, o sea, lo que voy es, o sea, alguien realmente supremacista sería alguien a quien le beneficia que las víctimas sean víctimas.
porque querría generar el discurso de que alguien es superior que otro alguien. Y si son las víctimas, ¿cómo no vamos a ser bueno, ¿en qué superior? momento un opresor se ha asumido plenamente como tal? Ha dicho, mira, yo aquí estoy sobre ti y Ay, así tiene muchas que veces. ser. Ok, En pero el la verdad es que yo colonialismo suelo... inglés, en el nazismo. No, pero o sea, allí Ajá. siempre tenían el lado azucarado de, mira, yo estoy sobre ti, pero es que te quiero ayudar. Cuando Sí, acabe sí. cuando acabe mi trabajo aquí, tú vas a vivir tan bien como yo, vas a pensar No, los tan nazis bien no. como yo. Bueno, no, los Sí, nazis los nazis fueron no. una excepción total, ¿no? La idea de la colonización española, pues yo No, te y voy tampoco a los japoneses, comprar la o sea, entrada por al ejemplo, cielo. A ver, a ver. o sea, los japoneses también tenían esta idea de, pues, Japón va a ser el dueño del universo. Sí, bueno, o sea, eso sí, para que veas son los extremos más Sí, pues sí. trágicamente caricaturescos. de lo Pero que- no es la norma, digo yo. Sí, no es la norma. De lo que concuerdo. estabas diciendo. Sí, o sea, se puede enmascarar digamos, la supremacía en el no querer que sean víctimas, pero también es algo que pues pasa como por una lectura de mentes que no sé qué tan preparados estemos como cultura para asumir. Pero bueno. Híjoles. Lo que quería decir es exactamente lo que estabas diciendo. Oye, lo dijiste tan rápido, dijiste unas ideas que no dejaste de incluirla. Ajá. Cuando alguien trae el discurso de nosotros somos la víctima y él, que él es neutral, él es el opresor, es precisamente porque yo, la víctima, creo que utilizando la historia como una frase, el león cree que todos son de su condición. Ujú. Entonces yo creo que yo, al radicalizarme como la víctima, él, que no está radicalizando ser víctima, es el opresor. Sí, yo De creo algún que hay modo algo puede de eso, yo tenderse creo que así hay como el clásico argumento Illuminati, ¿eh? No como de, Sí. no crees en tal cosa, O sea, eres mira, parte ve, de o ellos. sea, Solo eres exactamente. parte de su Exacto. estrategia más sofisticada. Sí, o sea, que lo que yo tiene veo- o elementos sea, lo que no yo Y son- es veo- una simplificación del discurso horrenda y que no Sí, vea todas es las... una simplificación. Pero lo que yo veo que, o sea, lo que ellos piensan es como, claro, al poder le conviene la neutralidad. O sea, yo creo que eso es lo que ellos te dirían. O lo que yo he entendido como de la, Ojalá- digamos, de ojalá, la perspectiva interseccional en general. O sea, como tanto en todas las dimensiones de identidad, sea raza, género, nivel económico. O sea, es como de, claro, tú piensas que que ser neutral te hace como humanista y te hace liberal, pero realmente nada más estás apoyando a las instituciones de poder que han preservado el poder de los grupos dominantes durante siglos. Bueno, creo que eso es Ajá. una acusación que se suele hacer siempre a casi todo punto medio, ¿no? Por ejemplo, en las guerras los pacifistas siempre son, no, tú eres un traidor porque me estás Sí. diciendo que nos rindamos y demás. Sí, exacto. Lo describió perfectamente. Sí, Sí. sí, hay mucho de eso. Pues bueno, pero yo lo que iba a responder para regresar a lo inicial, lo que iba a responder respecto a la pregunta de por qué no nos podemos identificar con los europeos, pues yo creo que es porque, o sea, nos emancipamos, o sea, sabemos que históricamente nos emancipamos de lo europeo. Así es. Y entonces teníamos que hacer una construcción independiente de identidad. No te puedes emancipar de algo diciendo somos iguales, somos ellos, nada más nos emancipamos de ellos. O sea, es como si los de Cataluña tienen que pensar que ser catalán es completamente diferente a ser español. Si quieren lograr su independencia. Claro, pero, o sea... No pueden decir, o sea, somos igual en 80% de las cosas, pero este 2% importa muchísimo para mí, así que, o sea, no pueden ¿Qué decir. tan de acuerdo estás con ese discurso? Pues, o sea, no, es muy difícil. Tú. Es muy difícil porque yo no, creo que no, aquí... no, o sea, sí tendría que ser un rastreo tremendamente minucioso y acucioso de tus propias fuentes y ponerte a pensar, mira, si yo pertenezco a tal colectivo, ¿qué elementos acepto como tales del mío? Pues no funciona, no es la razón Sí, política. Es que creo que en el momento en que, como dicen, nos emancipamos de los europeos, nos volvimos mexicanos, güey. Pero entonces ser mexicano es una parte de ser, es una manera extraña de ser europeo, ¿o cómo? Es que sí. O sea, no, somos mexicanos. No es ninguna de ambas. Pues, Ajá, o sea, es simplemente ser mexicano, o sea, es simplemente tener características que comparte con el mundo de diferentes formas. Es decir, ¿cuántas veces no vemos el claro ejemplo ahorita pasadas las fechas que la ofrenda se conforma de estos elementos? Y estos elementos vienen de Asia, estos elementos vienen de Sudamérica, estos elementos vienen de Europa, estos elementos vienen de la región de aquí, del... Ok, me acabas de dar una gran idea, ¿no? Acabas de engendrarme una excelente, bueno, yo creo que es una excelente sugerencia. Cierto, somos mexicanos, pero lo que más nos convendría abandonar es la pulsión de decir somos propiamente europeos o somos propiamente de aquí. totalmente eso de acuerdo. Somos una cuestión totalmente independiente y nuestros Pero mira, antecedentes importan pero no yo definen. creo que este tema es... Importan sí. pero no definen. Yo creo que Exactamente. este tema es muy complicado
Porque, por ejemplo, decimos, no nos gusta la historia como creencia porque siempre tiene una simplificación, ¿no? Y en eso concuerdo, ¿no? Pero, por ejemplo, ves la historia de la humanidad y ves muchos de los pueblos que han progresado, o sea, el pueblo romano, el pueblo judío, o sea, y sí ves que tienen una narrativa de pueblo elegido hasta cierto punto, o igual, pues, Todos. digamos, los musulmanes, etcétera. Y si nosotros nos pusiéramos a hacer una Pues la tuvieron evaluación en de... su momento los mesoamericanos. Nos pusiéramos, digamos, a hacer una evaluación contemporánea Así de es. lo que significa ser mexicanos. Pues estoy seguro de que tenemos una noción que casi, o sea, para nosotros sería natural de decir lo que quiero decir de lo que es ser mexicano. Obviamente no es toda la basura que tenemos ahí escondida debajo del mantel. O sea, no Realmente. quiero decir, sí, ser mexicano es miles de traiciones entre, traiciones, pragmatismo político, inestabilidad durante siglos. Y Acabas de decir- y narcotráfico, y actualmente narcotráfico a Que niveles capitaliza insultantes. empresas supuestamente legítimas. Acabas de decir algo Ajá. importantísimo. O sea que mijo. tendrías que, o sea, a lo que voy es, ok, no nos gusta la simplificación de la creencia, de la historia como creencia, pero es un poco necesaria. Entendemos, o sea, exacto. O sí, sea, güey. el mundo necesita héroes. Y también Sí. villanos, o sea, por ejemplo, también, ¿por qué el mexicano, como mexicano, cuando empieza todo esto de la historia de oro y el México moderno, empezamos a dejar de hablar de Santana, empezamos a dejar de hablar de Iturbide, de Huerta, güey? O sea, son mexicanos que hicieron cosas importantes en su momento, bueno, Huerta no, pero Bueno, Bueno, fue importante, sí. Importante, pues, asesinar al apóstol de la democracia. Pretender militarizar un pero régimen vaya, político. o sea, también tendríamos que retomarlo y decir, eso también es México, güey. Es como este meme que anda circulando, güey. Sí, ese es bueno. ¿Sí lo viste? El que les ¿Cuál? mandé al grupo. El de que... Sí, ya vi. El de- Sí, el del asaltante. Sí, lo voy a poner en la edición. A ver, a los que están viendo en Vale. YouTube lo van a ver. Pero, o sea, es parte de... O sea, tendríamos que Sí, tomar es eso. justo, pero bueno, a la hora Del discurso. del discurso y de presentarse sobre todo ante el exterior, pues es perfectamente comprensible porque no lo hacemos. No, hacia el exterior y hacia el interior. O sea, Bueno, ya. digo, o sea, evidentemente podemos decir, somos seres súper complejos en los cuales se engloba la maldad y la bondad. Claro. Pero pues, y yo creo que, o sea, la verdad creo que es súper importante como humanos ver eso. O sea, ya lo decía Solzhenitsyn, que decía, la verdad y la... No, dice, la bondad y la bondad y la maldad son una línea que divide el corazón de todo hombre, güey. O sea, básicamente en toda persona está el potencial de ser bueno y ser malo. Totalmente Igual de en acuerdo. todo país. Y yo creo también que... Porque los países son personas. Ya que estamos en un proceso de reflexión, o sea, sí es bueno decir, digamos, es como un ser humano en el sentido de que pues, ha habido muchas cosas muy malas y ha habido muchas cosas que podemos considerar muy buenas y es bueno tener esa perspectiva, ¿no? Pero como creación de una identidad, es que nunca vas a superar el hecho de que la mayoría de la gente no tiene todo el tiempo del mundo para pensar. Efectivamente. Entonces se tiene que ir con, a ver, dame lo que me sirva y me lo llevo para... Ya digerido, sí. Sí, para vivir mi vida ya digerida. Y la verdad es que, pues, es lo más fácil y es más útil. Mucho más útil para mucha gente. ¿Cuánta gente realmente no encuentra solaz en pensar, soy mexicano? Digo, o Sí, sea, claro. quizás no es el punto capital de sus vidas, pero se sienten mejor a que fueran unos parias que no tienen ni idea de... Ni a Su qué identidad, pertenecen. sí. Bueno, otro corte y regresamos para una breve conclusión y nuestra despedida, ¿va? Vale. Órale. Ok, escucha, regresamos para decir adiós. Y bueno, para esta última parte, yo creo que iniciaremos con unas breves conclusiones de cada uno de los integrantes de esta mesa, así como finalizaremos con nuestro invitado. Ok, ¿quieres empezar? ¿Quieres empezar? Empieza. Ok, creo que la conclusión que yo me llevo, híjoles, desde mi perspectiva, desde la persona en que probablemente aún tiene edad como para empezar un discurso con alguien, Ujú. mi discurso es no soy la víctima y tampoco soy el opresor, en este caso soy una mezcla de diferentes facultades y situaciones que ocurrieron en esta nación, en esta geografía, y eso soy, o sea, soy vaya, me iba a meter por el lado de la globalización y todo esto, pero sí, es simplemente eso, no, ni simplificar el discurso, ni quitar lo que no nos conviene, ni agregar, ni aumentar lo que nos convenga para nuestros fines. Es simplemente en todo caso, si fuese presidente, yo diría, somos mexicanos y entre los mexicanos hubo gente nefasta como Victoriano Huerta
y hubo gente increíble como Madero, ¿sabes? Sí. Dije, no, ¿qué vas a decir de Madero, viejo? No. Así, bueno. Sí. Sí es medio irreprochable. Ingenuo. Ingenuo, Sí, era, es- se Esa le es suele- la gran bendición de ser ingenuo, ¿verdad? era Sí. era muy noble ese idiota, güey. Pero creo que es la persona que menos reproches tengo en la historia de México. Y Realmente. pues es eso, Quizás no le dimos tiempo. pinche Huertas. Tuvo 20 días. No, exacto. Quizás no le dimos Ajá. tiempo para hacer cosas horribles. Sí. Ah, ok. Ya. Murió lo pues. suficiente siendo un héroe. Sí, Exacto. como la de Batman, güey. Sí. Exactamente. Ok, y bueno, pues es eso, mi conclusión es esa. Cuando empecemos a tomar el discurso o una postura, siempre pensemos en todo lo bueno, lo malo y las circunstancias en las que llevaron. No tomemos la opinión de solamente de un solo escritor, solamente de un opinólogo o de un solo catedrático. Es siempre estar observando la mayor cantidad de opiniones para que con ello podamos formar lo nuestra. Y en ese caso, incluso coincidir con alguna que ya esté establecida o no. Y es eso, llevarnos lo mejor de todo. Que todo lo que leas sea un aprendizaje y sea como un libro en el que solamente tomas lo bueno y lo malo dices, tengo mis limitaciones con esta opinión. Así es. Esa es mi conclusión para esto de ahorita, pero el tema deja para seguir hablando. O sea, Sí, es muy buen tema. Muchas betas. sí. Bueno, yo creo que este tema de la historia como creencia empezaría diciendo que lo natural es que sea así. O sea, creo que como ser humano es más natural el hecho de ese sesgo de confirmación, ¿no? O sea, ¿qué es lo que creo? Y entonces quiero buscar lo que soporte lo que creo. ¿Por qué? Porque a veces no es tan fácil vivir dudando de todo lo que creo. O sea, todos sabemos, digamos, en estas sociedades modernas que el escepticismo es un valor positivo que debemos de tener, que debemos de estar revisando nuestros conocimientos, pero yo creo que sí es algo que va un poco en contra de lo que serían nuestros instintos más básicos, ¿no? O sea, lo más básico es esto. Y justo por eso creo que lo más importante que tenemos que hacer es siempre dejárselo claro a las personas y siempre saberlo y siempre digamos que tengas una conversación con alguien que pienses que está siendo víctima de ello, que está siendo víctima de este sesgo de confirmación o de esta forma facilona de ver la historia de forma en la cual se acomode a todo lo que él piensa, decirle, oye, pues esto es algo que existe globalmente, o sea, hay como una tendencia general que tenemos los humanos a tratar de confirmar lo que sabemos a través de narrativas y a tratar de simplificar para poder ver la vida de forma en la que se acomode a lo que más se nos facilita psicológicamente o culturalmente, etc. Y ya sabiendo eso, también creo que debemos de tener como una visión más global de esto como herramienta para tratar de encontrar un punto medio en el cual, sin simplificar la realidad de forma en la que luego te vaya a resultar contraproducente porque pues tu narrativa simplona está generando, digamos, División social. división social, guerra política o enfrentamientos políticos, tratar de encontrar un justo medio en el cual, ok, digamos, esta es la forma en la cual queremos ver nuestra historia, pero tampoco sabemos que no es nada más por estar mintiendo, o sea, nada más por simplificar y generar una narrativa facilona. La queremos ver así por estas razones y porque tenemos estos valores y porque esto es importante para nosotros. Entonces, aunque sabemos que hay muchas formas de interpretar la realidad, como cultura, nos gustaría centrarnos en esta, ¿no? Porque tiene ciertas ventajas. Entonces yo creo que eso sería la parte siguiente de la discusión. Hoy discutimos sobre el problema de ver la historia, de una forma simplificada y como una narrativa que no muchas veces corresponde con la realidad, pero luego la siguiente sería, bueno, y tal vez si es un poco inalcanzable el hecho de que nadie nunca lo vea como una narrativa, ¿cómo le hacemos para vivir con una narrativa sana y para vivir con una narrativa buena y que no sea tan simplificada y que saque lo mejor de nosotros? Creo que esa sería mi conclusión. Fromo. Bueno, mi conclusión es un tanto más abierta, pero está relacionada bastante con el Lalo, pero de un modo distinto. Yo justamente ahorita que estamos en intermedio me puse a pensar, ok, nosotros estamos aquí hablando muy sabrosamente, ¿no? Pero, por ejemplo, imagínate que llegas a casa de el papá de un amigo, de tu novia, etcétera,
y exhibe allí muy ufano los blasones de armas de una casa castellana de la que se dice sucesor, ¿no? Ajá. Y ensalza los méritos de conquistadores y prelados y virreyes. Ujú. Bueno, creo que si cualquiera de nosotros tres se viera en esa situación, sí pensaría de inmediato, pues, chale, No me viejo gusta. qué ridículo. cuate. O sea, sí, Sí, no sí, me sí. gusta que... Sí, claro. O viceversa, como quieras verlo, ¿no? La cosa Sí, es que, que... sí, nosotros, Ya siéntese, señora. Pero entonces, piensen qué harían, porque estoy bastante seguro que ni nosotros tres, ni muchísima gente diría, oiga, señor, ¿se ha puesto a pensar realmente lo que significa hacer tal cosa? O, por ejemplo, la corriente de inmigración o la transculturación. Pues Sí. no. Y- Digo, yo creo que por eso es por lo que nos gusta estos espacios. Porque a veces yo, digamos, sí he llegado a tener discusiones polémicas con familiares de mi novia o, digamos, algunas cuestiones que tal vez uno pensaría que es prudente no mantener hacerlo. diplomacia. Y yo, la verdad, nunca juzgaría a nadie por ser prudente. O sea, digo, entiendo que hay gente que dice como, no, pues tú si piensas algo, ok. Dilo. Una cosa es que si piensas algo, dilo. Y otra cosa es que no entiendas que hay contextos en los cuales no necesariamente Sí, tienes que restregarle a todos tus Aunque creencias. creo que tampoco hay que llegar al punto de la cobardía. O sea, si Sí, está, tienes derecho a si hacerlo. está blandiendo una espada, pon tú que no lo vas a hacer. Pero si estás en un contexto un poco más afable en el que no te va a tener una repercusión más que, ay, ya llegó el novio de la niña, está... pues, El papá del El novio. papá de la novia. Pues de la novia, sí, bueno, puede ser gay, ¿no? No, me refería a que o sea, que te refieren a ti como, ah, ya llegó este mamador. Sí, Ajá, sí, ajá. exacto. Pues, Pero realmente creo que digo, lo menciono ajá. porque creo que necesitamos empezar a destabuizar, sí, no, creo que no existe la palabra, pero ya me entienden. Empezar a hablar esto normalmente y no tomarlo Sí. como una declaración de guerra cuando alguien no está de acuerdo Ok. con esa parte de ti mismo. Sí, pero yo Totalmente de iría acuerdo. con... Tiene que empezar a Ajá. llegar más, quizás no a la agenda pública, aunque también, Pero sino yo- a nuestras ajá. propias casas, a nuestra conciencia, que sea fácil hablar al respecto. Iría en el mismo sentido de lo que les estaba diciendo antes en la conversación de siempre que realmente quieres que una persona esté abierta a un nuevo punto de vista, es más redituable hacerlo dudar a través de preguntas de lo que es atacarlo. Entonces, en ese aspecto yo diría, si estás en una situación así en la cual tal vez es políticamente controversial que tú te vayas allá a pelear con tu suegro o con un amigo o con el jefe en el trabajo, o sea, tal vez lo que quieres hacer si no, o sea, no es como pregonarle tu verdad, así como de, oiga, pero hay sesgos cognitivos y usted está viendo la historia Sino como decir, una oiga, creencia. pues no era su Ajá. padre de Puebla o algo así. Ajá, sí, Yo sí. creo que es mejor, sí, o sea, hacer una pregunta de, bueno, pero como no se da cuenta que quizás las personas que, o sea, tienen descendencia de, o sea, indígenas podrían, o sea, no gustarle como mucho la interpretación que usted hace o algo así. Totalmente, o sea, hay muchas formas de tocar el tema y eso también depende Ajá. mucho del tacto de cada Sí, persona. exacto. Ujú. Y como ese es el contexto, pero yo soy una persona a los que los contextos le importan muy poco. Sí, pero yo creo que es mejor, yo creo que yo creo que uno de los problemas que tiene nuestra cultura actualmente es que sí a veces se deja mucho de lado la civilidad por los ideales políticos. O sea, yo sí soy de la idea de que lo mejor que puedes hacer es, o sea, tratar de construir tú tu mejor versión de lo que es tu visión política o del mundo, etcétera. Saber que para que sea buena tienes que estar en constante retroalimentación con nueva información, incluso la que te puede poner incómodo. Ujú, claro. Y también saber, por ejemplo, que no todos son como uno, ¿no? Por ejemplo, yo también tiendo a ser así como dices, de que ahora sí que yo nunca dejaría de ser amigo de nadie por la opinión que tenga. Entonces yo pienso que yo puedo ser lo más agresivo posible con mi opinión hacia otras personas y como yo nunca dejaría de ser amigo de nadie por su opinión o por cómo la diga, entonces todos me tienen que aguantar. Pero hay gente a la que no le gusta que seas agresivo, hay gente a la que no le gusta que seas... Y yo sí diría, yo creo que como no estamos tan seguros de que tengamos la razón, no debemos de ser tan doctrinarios y debemos decir, bueno, Claro, la amistad en es todo. la amistad es más importante que tener la razón, ¿no? Creo que es una parte bastante importante de la madurez, ¿no? Sí. Entender que el solo hecho, que parece tan obvio cuando lo enunciamos, pero que, hijo, qué difícil puede ser a veces llevarlo a la práctica, de que toda la gente es diferente, incluso con tus más cercanos amigos, la gente que más quieres si buscas lo suficiente vas a encontrar un punto en el que choquen de una manera desagradable. Sí. Pero eso es parte de vivir en sociedad.
Concuerdo. Claro, totalmente. Y bueno, efectivamente hablar de esta y de muchas otras cosas y ser capaz de hacerlo con civilidad y ser capaz de llevar algo tan importante al espectro político, pues creo que sería un gran logro de nosotros como sociedad. Ok, Así es. totalmente. Bueno, ¿con eso concluyes? ¿Es tu- Sí, es mi ¿Son tus conclusión. últimas palabras? Las últimas. Doctrinarias. No lo que vienes a vieron, decir. pero pegué en la mesa. No, sí lo están viendo. Sí. ¿Sí? Ah, Pues ya bueno. lo vieron. Bueno, si no están, Concluyente. si están en Spotify, si no, no lo vieron, tienes razón. Nuestra doctrina de tolerancia y... Y amor al prójimo, ¿eh? Y a quien no, pues salimos a la calle y nos agarramos allí A besos. Pues bueno, Fromo, queríamos que nos contaras también en qué andas, qué viene para futuro. Nos Bueno. estabas contando un poquito ahí abajo que te interesa lo de la cuestión cultural. Dinos. Sí, bueno, pues además de mi trabajo como burócrata, que creo no resultar muy interesante, también hago el guión de un cómic. También Ajá. estoy trabajando con un argentino que nos ilustra bien acá. Hemos estado un poco atollados, sobre todo porque no acabo de ponerme contento con lo que escribo. Es un cómic histórico sobre Sí, la historia precisamente. económica de América Latina. Precisamente. No mames, qué chido, güey. Pero pues sí, está algo dificilito, así que he tenido Y que reescribirlo un también millón de con Augusto estabas haciendo lo de... Sí, escribimos recientemente una obra de teatro. Divertida. Ahí tal vez. Ya la veremos, la publicitaremos en su momento. Por supuesto que sí. El Y además, fabuloso SSH. Augusto ya prometió que cuando va a venir a propositarle. Igual que vengan fantástico. ambos. Que vengan los dos, Sí, güey, estaría está bien. chido. Le hacemos canción de tema, ¿no? Uf. Vale. Pues bueno, Y bueno, oye, lo del cómic me interesa, luego hablamos de eso. Súper fantástico. Sí. Bueno, pues creo que es un momento de despedir el programa. Lástima Fue un gusto que tenerte aquí. terminó el podcast de hoy. Pronto volveremos. Te saca Porky, güey. No tengo habilidades de edición. Bueno. vale. Bueno, pues muchas gracias, escuchas, y nos seguiremos escuchando la próxima emisión de Plataforma Podcast. No olviden suscribirse a todas nuestras comunidades, ya sea en Facebook o en Facebook. Y también en seguirnos en todas las plataformas de transmisión de medios como son Spotify, iTunes, YouTube, Castbox. Castbox, en donde estamos. ¿Tienen Somos iVoox? ¿Eh? ¿Tienen iVoox? No. ¿qué Ahora lo tendremos. Es buen medio, sí lo recomiendo. De hecho. ¿iVoox? Ok. Me dijeron otros en la semana, pero bueno. Vale, pues. Agnósticos de plataforma, ok. Pues muchas gracias.